quiero presentarte esta radio Cadet Jebel, en inglés joya, que he encontrado en Wallapop. Y si te has fijado bien en lo que ha sido el inicio de este vídeo, verás que tiene unas fisuras la baquelita en un lado. Pero aparte de eso es que todavía no la he recibido. Pero sí quiero que vayamos conociéndola ya, porque cuando la recibamos veremos, bueno, pues cómo, en qué estado viene, si las expectativas que tenemos se cumplen o no se cumplen. O sea, que quiero, digamos, que haya ese conocimiento ya previo, que nos va a enseñar mucho este conocimiento previo. La imagen superior de la parte izquierda es una fotografía de esta radio sacada de Radio Museum, y tanto la inferior como la de la derecha son del anuncio de Wallapop. Como puedes ver en la de la derecha, y si la comparamos con la de la izquierda, vemos que hay un orificio como con una goma negra, que en la de la izquierda sale un cable. Se supone que es el cable de alimentación. Esta, por supuesto, ni lo tiene. Y después sale un cable de un orificio más pequeño a la izquierda, de ese más grande, que es la antena, y aquí tiene un trocito que sale. Eso son dos cosas totalmente superables. Y la foto de abajo, pues da una sensación de que el altavoz está muy bien. Pues con todo eso vamos a ir conociendo cómo es esta radio teórica. Bien, si nosotros suponemos que somos la señal radioeléctrica que entra por la antena, nos encontramos primero pues con una bobina tipo Tesla que ataca es un circuito tanque, un circuito resonante paralelo que ataca la grilla de la 6C6. Hasta ahí todo normal. Bueno, podemos ver que el volumen precisamente actúa sobre la polarización del cátodo de esa 6C6. Bien, una curiosidad que está ahí. Seguimos, vemos que esa estructura no es de momento una lámpara mezcladora, una lámpara de terminaje, no, esa simplemente es un pentodo. Seguimos y atacamos a otra bobina, también tipo Tesla, también con un circuito tanque, es decir, con un circuito resonante, que esa va también a la grilla de la 6C5, yo creo, o 6C6, bueno, son muy parecidas las dos. Y la salida de placa de ahí ya nos ataca a la grilla de una lámpara de salida. Una lámpara de salida muy curiosa. La detección la hacemos con la segunda 6C6. Fíjate que su pantalla va a masa y de su placa va a la grilla de la 12A7, que es muy curiosa. ¿Dónde está la curiosidad? Pues la curiosidad está que a la derecha vemos un pentodo y a la izquierda vemos un diodo. Entonces, lo que esa lámpara actúa como amplificador de baja frecuencia y además dos de sus electrodos actúan como rectificadores. Bien, ¿qué más cosas podemos ver? Pero antes de ver más cosas vamos a ir un poco a ver las lámparas con más detalle. Si vemos la lámpara 6C6 y la 6C5, a nivel de lo que es el pinout es idéntico. Y a nivel de otra característica muy importante, que es la que ahora vamos a trabajar, es decir, cuánto cae en el filamento, cuánta tensión necesita el filamento. Bueno, pues el filamento, cuando está pasando una intensidad de 0,3 amperios, cae una tensión de 6,3 voltios. Entonces, la equivalente a la 77, efectivamente, y eso que te he dicho lo cumple. ¿Por qué te digo eso? Porque 6C6, 6C5 creo que no tengo ninguna, pero 77 tengo de respuesta. Luego está la 12A7, que es una lámpara que tiene, cuando pasa por su filamento 0,3 amperios, cae una tensión de 12,6 voltios. Pero esta es la crítica, es la que tiene un pentodo y un diodo. Esta espero, y me gustaría mucho que no estuviese fundida, porque de esta no tengo, bueno, por lo menos de momento no he mirado en una pequeña hoja donde tengo las lámparas y en esa no tengo, a lo mejor me quedan algunas que todavía no la tuviese clasificada, pero cuánto me gustaría que esta lámpara estuviese bien, porque, bueno, luego tiene un precio y ya me encarece la compra. ¿Qué es lo que te he manifestado en esa tabla que hay ahí? Pues esa tabla solamente lo que dice es lo que te estoy expresando. Y lo que te indica es que si yo sumo todas las caídas de tensión que hay en las lámparas, tengo una tensión de 25,2. O sea, la caída de tensión que hay en esas lámparas es 25,2. Si yo le estoy metiendo 125, significa que en la resistencia, que luego veremos todo esto, que en la resistencia de absorción que tengo que poner, esa resistencia de absorción, tienen que caer
la diferencia de 125 menos 25,2, que es lo que cae en las lámparas. Luego tendría que caer 99,8 voltios. He cogido la parte del esquema que precisamente trata de la alimentación de los filamentos. Como puedes ver, al enchufe va una clavija a 125 voltios, que un extremo va a masa y por el otro subimos y vamos a una resistencia, la resistencia de absorción que acabo de hablaros, y después a los 3 filamentos en serie para volver a masa. Entonces vemos que en los extremos de la resistencia de absorción el valor que tiene que tener esa resistencia, en este caso serían 99,8 voltios, porque eso es, la tensión que tiene que caer ahí, dividido por la intensidad que le pasa, 0,3 nos da 332 ohmios. Bueno, me da un poco más de la teórica, que le ha puesto 300 porque él alimentará 115, o sea, no ha llegado hasta 125. Pero claro, estamos viendo, o sea, creo que lo verás gráficamente, es muy fácil, ¿no? Hemos visto cómo tenemos el valor de la resistencia 99,8, luego tenemos una caída de 12,6, luego 6,3, 6,3, que da 25,2 y la suma de esas tensiones son los 125 que yo estoy metiendo por el enchufe. Pero claro, ahora nada más me estoy fijando que él pone 300 ohmios, bueno, ya digo yo, para mí serían 330, 332, pero cuidado, ¿qué potencia tengo yo ahí? La potencia que tiene que disipar es I por V. La tensión que tengo en sus extremos, aproximadamente 100 voltios. La intensidad, 0,3 amperios. Estamos hablando de 33 vatios. Eso es una estufa lo que hay ahí. ¿Cómo lo hacía él? Míralo, lo pone la resistencia en el cordón. ¿Y qué era esto? Pues que el cordón, desde su clavija, traía, digamos, 3 hilos. 2 los de alimentación, siempre los normales, pero luego había un tercero que partía de la clavija y terminaba en el filamento de la 12A7, que iba ese hilo resistivo iba por todo el cordón. Claro, el cordón se calentaba mucho, pero claro, tenía mucha longitud y me permitía, de alguna forma, iba bien aislado, más o menos, con hilo de, no sé, hilo, por supuesto, incombustible. No creo que fuese hilo de amianto, no sé qué tipo de hilo usaría, pero de tal forma que ese hilo pues no degradaba los 2 hilos conductores y tampoco, hombre, quemaba, pero no tanto, pero sí, el cable se ponía muy caliente. Entonces, ese cable es el que entraba y que hemos visto en ese orificio negro. Yo no lo tengo. Estaba pensando poner una resistencia de 330, pero que tenga 30 vatios no creo que yo tenga. Entonces, lo que sí haré, ahora luego lo explicaré, lo he hecho muchas veces, es esos 125 voltios, ponerle un diodo de tal forma que yo ataque a los filamentos no con 125 voltios, sino con 125 partido por la raíz de 2, que es 1,41. Pero eso ya lo explicaré cuando tengamos la radio presente y veamos la dificultad que tenemos para poner una resistencia de 330 aproximadamente y 33 vatios o más. Claro, eso tengo que calcularlo, y bueno, no calcularlo y ya está. Tengo que ejecutarlo de la manera más elegante. Y la más elegante, de momento, creo que va a ser poner ese diodo que ya lo calcularemos con cuidado. Y poquito más me queda. Voy a hablar todavía de un pequeño detalle. El detalle que quiero comentarte es que ves que a la salida de lo que es la parte diodo de la lámpara 12A7 tenemos un filtro en pi, pero la inductancia de ese filtro en pi considero yo que es la bobina de campo del altavoz electromagnético que lleva esta radio, porque no hay más, o sea, ese no es un choque, vamos, creo yo que no, o sea, es la bobina de campo. Entonces tengo la bobina de campo y de la bobina de campo sí que es verdad que ahí, como tengo tensión alta, o sea, digamos en ese filtro en pi, se suele coger y se va al transformador del altavoz. O sea, esa segunda bobina que ves tú ahí, yo considero que es el transformador del altavoz. Espero, creo yo. Tampoco estoy tan seguro porque tampoco es una representación clara de transformador. Es curioso, ¿eh? Porque, bueno, bien, lo veremos cuando tengamos la realidad física. Veremos si tiene un pequeño transformador de choque y además la bobina del altavoz o solamente tenemos bobina de altavoz.
porque mi duda ahora, viéndolo, no sé si eso... No, yo creo que solamente vamos a tener la bobina del altavoz, que va a ser el choque, o sea, no va a haber choque independiente. Y esa representación de lo que tenemos ahí, yo creo que es precisamente, sí, así lo creo, no estoy tan seguro, sí, y así creo que sí, porque esa va a la placa de la... Espérate a ver dónde va. Sí, va a la placa de la salida, luego esa segunda bobina, yo creo que es la bobina del transformador de altavoz. Bueno, voy a hacer un resumen. Primero habrás visto que cuando hablo de la potencia del resistente de absorción hablaba 30 a 33, bueno, más de 30 vatios. Y pues ya digo, algunas veces hablaba de 30 vatios, otras de 33. Más bien sería 30 vatios. Una barbaridad. Creo que se me ha quedado, no ha quedado claro. ¿Qué tipo de receptor es este? Tenemos un receptor superheterodino. Como verás, no hay un oscilador local. Este no es un receptor a reacción. ¿Por qué? Pues porque no hay bobinas que de alguna forma lo que se ve en placa lo vuelvan a meter, digamos, a la bobina de sintonía. No, aquí vamos paso a paso. Entonces, lo primero que tenemos es un circuito sintonizado, como podría ser, pues eso, lo que hacemos para hacer una galena, una bobina y un condensador. Y eso le ponemos a una lámpara pentodo, que es la 6C6, que me amplifica esa radiofrecuencia y me lo pasa a otra, que también sintonizada. Con lo cual ahí otra vez tenemos otro fenómeno de resonancia y me lo pasa a otra. O sea, tengo dos lámparas ahí amplificadoras de radiofrecuencia y dos etapas, digamos, de sintonía de radiofrecuencia. Esto me recuerda a un receptor que yo presenté, una Waterken, que tenía muchas etapas de radiofrecuencia sintonizada. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que aquí tiene lámparas, allá estamos usando triodos, aquí tienen ya lámparas un poco más evolucionadas, son esos pentodos, pero digamos que el proceso es el mismo. La detección es curiosa, lo hace con esa lámpara 6C6, que como puedes ver su pantalla va a masa y ya la señal va a pentodo. Fíjate qué radio más bonita. Sí, yo considero que tendrá que tener una antena grande, pero eso lo bonito que tiene esto, ¿no? Que lo veremos, lo evaluaremos, veremos cómo está la radio y sobre todo que es un receptor que yo creo que he presentado una radio que me llegó, que era una radio Philips, me parece, hecha en Brasil, que era de radiofrecuencia sintonizada, pero de este tipo pequeño que yo tengo, que bueno, yo los llamo All American Fine, ¿no? Porque este tipo de cajas solían tener siempre 5 lámparas, pero esta no, es caja tradicional de esos años 35 o puede ser de 32, no, un poquito más tarde, 33 a 38, radios muy pequeñas, que generalmente, vuelvo a decir, que llevaban 5 lámparas, y entre ellas pues llevaban la 25Z5, no sé, con lámparas que tenían más caída en filamento. O sea, esas radios que te estoy hablando, en su filamento caía más tensión porque tanto la de salida como la rectificadora, una caía 25 voltios y en la de salida también caía un montón. Entonces, claro, ya no tenía que poner una resistencia de absorción tan grande, pero es que en esta no tengo lámparas, digamos, donde en sus filamentos caiga mucha tensión. No, tengo 3 lámparas nada más. Y la tensión que cae hemos visto que es 25 voltios. El resto tiene que caer en una resistencia. Y tiene que pasar 0,3 amperios. Claro, de ahí nos salen esos valores de resistencia de 300 ohmios, pero el valor de resistencia no, bueno, se encuentra, pero ya una potencia de 30 vatios o más es más difícil. Bueno, pues ya está. ¿Qué tenemos de singularidad aquí? De singularidad tenemos, bueno, varias cosas. Circuito sintonizado, muy bonito. Una lámpara que actúa tanto de rectificadora como de amplificadora de radiofrecuencia. Nos queda la duda del transformador del altavoz. Yo creo que sí, lo que pasa es que la representación que se ha hecho ahí no es completa. La representación que se ha hecho del transformador solamente se ha cogido el primario, el secundario es el que va unido al cono. Creo yo que será así, pero ahí no se ve en lo que es el esquema que yo te he presentado. Y que ahora tenemos que esperar a que me llegue la radio y a seguir disfrutando la realidad que vamos a ver, ¿no? Pues nada más, muchas gracias y un saludo.